En sintonía aquí en La Octava. Estamos en la mesa de periodistas y agradezco que estén con nosotros los Arturos. Arturo Rodríguez, reportero de Proceso. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Julio. Gracias. Arturo Cano, periodista, cronista de La Jornada. Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes, Julio. Gracias. Y en unos momentitos más se incorpora a la mesa Yuli García, también reportera, para participar pues en este análisis de muchos temas que la verdad es que pues este diciembre está cargadito de... No está como otros diciembres que han sido más flojitos. El diciembre de la entrada del presidente López Obrador también estuvo muy cargado, intenso, lo cual era natural porque era el inicio, el arranque, los nombramientos, los programas, los planes. El helicóptero. El helicóptero, el 24 de diciembre, el tema de la gobernadora en funciones de Puebla, Marta Erika Alonso. Pero bueno, pues hay muchos temas. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Quieren santiguarse? Y comencemos con el tema de la senadora de Morena que propone cambios a la ley de asociaciones religiosas, que ya el propio presidente dijo que no cree que sea el momento, pero finalmente ahí está esa iniciativa. Parece que Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, tira la hostia y esconde la mano, porque esta senadora nueva, ¿no? Pues es muy cercana a él, toda su carrera política ha sido al lado de o a la sombra de Ricardo Monreal. Y es interesante que en los tweets que pone cuando empiezan las críticas a su iniciativa, ella dice que es una iniciativa personal, que es individual, pero que la hizo con el apoyo de especialistas y de cabezas de asociaciones religiosas. Sería interesante saber quiénes son los que le están ahí echando la mano, porque las relaciones de Ricardo Monreal con la jerarquía católica siempre han sido muy buenas. Solamente quiero recordar un episodio. En 2003 recibió, como si se tratase del César, al obispo Javier Lozano Barragán, claro, que uno de los personajes, uno de los ideólogos de la jerarquía católica, que acababa de recibir un importante cargo en el Vaticano, ¿no? Habiendo sido mucho tiempo obispo en Zacatecas. Sí, es el obispo emérito de Zacatecas, y al volver a México tras ese importante nombramiento, le hicieron una recepción con confeti, cohetes, una cosa extraordinaria, y le entregaron las llaves de la ciudad de Zacatecas. Siempre ha tenido una relación muy cercana a las asociaciones religiosas, particularmente a la jerarquía católica, el senador Monreal, y no creo que esta senadora haya hecho o presentado esa iniciativa realmente en motu propio, sin alguna, pues tal vez fue para medir el agua a los camotes, ¿no? Creo que podría ir por ahí, es decir, ya Bernardo Barranco hace algunas semanas hablaba de cómo particularmente Confraternice, que es esta Federación de Iglesias Pentecosteses que dirige Arturo Farela, un hombre muy cercano a López Obrador, que pues yo creo que lo ha recibido 3 o 4 ocasiones en lo que va del gobierno. Dicen que han orado juntos ahí en Palacio Nacional. Quizás sea su guía espiritual, o bueno, se ha prestado a diferentes expresiones, pero lo cierto es que esta Federación de Iglesias Pentecosteses ha tenido un papel relevante en la discusión en diferentes momentos del año. Es decir, es con ellos con quienes Andrés Manuel López Obrador se compromete a tratar de sacarlo de las concesiones de radio y televisión para las iglesias, lo apoyan con la distribución de esta cartilla moral, y pues existen versiones que ya decía yo, Bernardo Barranco apuntaba hace algunas semanas, de que pudiera estar participando Confraternice directamente en algún esquema dentro o similar al de los servidores de la nación para llevar apoyos sociales, económicos a los sectores menos favorecidos de la población. Entonces, creo que se inscribe dentro de un contexto en el que particularmente las iglesias evangélicas pues han cobrado una relevancia muy en el estilo gringo de pues incorporación a la discusión pública, que era un tema que me parece estaba vedado desde el siglo XIX en México, y que hoy pues es uno de los que toca la llamada 4T. Porque hay condiciones propicias para la presentación de esta iniciativa, considero, Arturo Cano. O sea, ha habido la propuesta del propio Arturo Farela con dirigentes de Confraternice
con el propio presidente López Obrador para que se abra la posibilidad de tener acceso a medios de comunicación, prensa, medios electrónicos, y hay un activismo abierto de Varela cercano a Palacio Nacional para circunstancias parecidas a los que plantea Soledad Luébano, de tal manera que yo coincido en que pareciera una exploración para ver qué tanto se puede avanzar en ese terreno. Hablan de ética, hablan de valores, como si las asociaciones religiosas fueran las que tienen en exclusividad la ética y los valores, ¿no? Y han hablado, claro, de medios de comunicación, sueñan también con la instrucción religiosa en las escuelas públicas, y por supuesto con que los gobernantes puedan acudir a celebraciones religiosas. Bueno, ya nada más falta que pidan que el presidente jure con la mano en la Biblia y con un crucifijo al estilo foxista, ¿no? Yo creo que es un buen momento para dar este debate, porque independientemente de que la iniciativa de la senadora Luébano no tenga ningún éxito o vaya a la congeladora, este debate se va a mantener. Basta nada más recordar en la pasada marcha de la oposición contra López Obrador, claro, en esa base social que se opone a López Obrador, había muchas mantas relativas al rechazo al aborto, al rechazo al matrimonio igualitario. Digamos, es la misma base social la que se mueve ahí, aunque una parte de esos conservadores, estos sí conservadores, está con López Obrador. Yo creo que la 4T haría bien en mirarse en espejos como el brasileño, ¿no? Y recordar que los aliados del Partido de los Trabajadores, los aliados de Dilma Rousseff y de Lula, fueron los mismos que le dieron el golpe en el Congreso, ¿no? Los que encabezaron la destitución de Dilma Rousseff. Finalmente estos grupos se pueden subir a un barco, como en este caso el de la 4T, que fue exitoso electoralmente, pero en el momento que su agenda se los permite y que han obtenido la suficiente fuerza, ellos van a ir por su propia agenda, no por la agenda de Morena o la agenda del presidente López Obrador. ¿Quieres abundar sobre este tema, Arturo, o pasamos a algún otro? Sí me parece relevante observarlo. Me parece esta parte que aborda Arturo Cano de las marchas y estas expresiones del conservadurismo judeocristiano en cualquiera de sus ramificaciones o denominaciones e iglesias, como algo relevante, porque también forma parte de una agenda que es transversal a los partidos políticos, y que particularmente desde 2017, cuando aquellos recorridos del autobús anaranjado sí, claro, empezó a tener una coincidencia en las posiciones legislativas, por ejemplo, del PES con el PRI, con el PAN y con otras formaciones, en atención a temas justamente que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en materia de salud y de educación. Creo que Morena desde un principio ha sido pues rehén, me refiero a finales de 2017, de estas agendas. Yo quiero recordar aquel momento en el que inclusive Elena Poniatowska participa en esta protesta por la alianza con el PES, que ha sido... Y Jesusa Rodríguez, y que coloca en una situación crítica a López Obrador en el arranque de su precampaña. Me parece que es esta influencia que los grupos religiosos, aún atendiendo a diferentes iglesias o denominaciones, tienen en la convergencia de algunos temas que son influencias, insisto, transversales a los partidos políticos, y que hay luego estas expresiones, pueden ser católicos, pueden ser evangélicos, pero que sí logran frenar algunos procesos que pudieran ir encaminados como parte, pues, de una normalidad más progresista, digamos. En fin, me parece que sí, en definitiva, como planteaban ustedes al principio, pareciera que están tanteándose los terrenos para ver hasta dónde pueden avanzar las agendas. Sería momento de releer, revisar, subrayar, publicar, republicar
libros como el de Carlos Monsiváis, Los malquerientes del Estado laico. Yo creo que nos haría bien, ya que el presidente lo considera, digamos, una de las figuras intelectuales que respeta, a lo largo de muchos años Monsiváis fue recogiendo declaraciones, posturas, historias sobre la lucha de sectores de la sociedad mexicana y particularmente de la Iglesia Católica en contra del Estado laico, ¿no? Sí. Al que consideraban casi un equivalente del demonio. Y una exploración que hace, como lo dice Arturo Cano, me parece, Arturo Rodríguez, una persona cercana a Ricardo Monreal, que se diga lo que se diga, pues Ricardo Monreal es un operador eficaz de instrucciones de Palacio Nacional, y bueno, pues está él. Esta mujer Luévano fue candidata a presidenta municipal de la capital, del municipio de la capital. Formalmente lo ganó en una primera instancia, en una segunda le echaron abajo el triunfo por irregularidades. Y bueno, veamos Zacatecas. Uno de los hermanos Monreales, el presidente de Fresnillo. Tienen 21, 22 años gobernando Fresnillo, sí. Los hermanos, puros hermanos. Otro hermano es el coordinador de ganadería del gobierno federal. Una hija de Ricardo, creo que es Catalina Catalina Monreal, busca ser la dirigente de Morena estatal en esta elección inmediata, de tal manera que pues hay muchas conexiones ahí que hacen pensar que Luévano, Soledad Luévano, la autora de esta iniciativa que comentamos, pues tampoco parecería que actuó por sí misma, sino que forma parte de un proyecto político de exploración que hay ahí. Hoy en el programa arrancamos señalando el hecho de que estaría por llegar a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad el resolutivo de la Secretaría de la Función Pública, en el cual pues se establece que no hay responsabilidad administrativa ni de ninguna índole en la acumulación de riqueza de Manuel Bartlett Díaz, el director de la CFE, ni de su círculo familiar cercano. Ya hay reacciones. Dice Xóchitl Gálvez que Irma Heréndira Sandoval y López Obrador pierden autoridad moral por exculpar a Manuel Bartlett ante denuncias de irregularidades en su patrimonio. Yadira Rodríguez, reportera de La Octava, también nos dice que Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, dijo que la Secretaría de la Función Pública ha hecho un buen trabajo y si decidió exculpar a Bartlett es porque seguramente no había elementos para sancionarlo. Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados, de la directiva, dijo que aunque conoce de hace años al titular de la CFE, no metería las manos al fuego por él. ¿Cómo ven esta situación de Bartlett, que al parecer no habrá ningún tipo de irregularidad en la acumulación de su riqueza? Pues ya los críticos habían adelantado que eso es lo que haría la función pública, ¿no? Yo creo que habrá que esperar a leer el informe con detalle para saber en qué se basa Irma Heréndira Sandoval para hacer esta exculpación. Yo creo que esperaríamos a eso, ¿no? Creo que uno de los puntos críticos, particularmente en este caso, es la conducta que, tanto Irma Heréndira Sandoval como su marido John Ackerman han desplegado como parte de una facción política dentro del morenismo y del obradorismo. Creo que uno de los aspectos centrales fue como días después de que se anuncia la investigación en Función Pública, Ackerman hace una invitación a uno de los diferentes espacios que tiene como académico, intelectual, periodista de opinión, a Manuel Bartlett, y lo difunde a través de sus redes sociales en una actitud muy amistosa, fraterna, solidaria, algo que si lo trasladáramos a otro momento y a otro sexenio sería escandalosísimo. Es decir, pensemos en el sexenio de Peña, por ejemplo. Pensemos en un caso polémico donde la esposa del secretario de Función Pública, que está investigando a una figura clave del gobierno, aparece haciendo gala de una amistad en sus redes sociales con la persona que su marido va a investigar. Este tipo de nuevos parámetros que luego se dan en la opinión pública me parece que son dignos de atención y de mención, porque a final de cuentas hay temas ahí que no pueden dejarse
a la simple confianza dogmática o a la fe en la buena voluntad o la integridad que dice la 4T tener. Y que en este caso me parece pues afectaron el desarrollo y la confianza que podría tenerse en el proceso investigativo sobre Bartlett. Entonces sería como mi primera aproximación al tema. Los signos y las formas y sí. todo esto que suele mandar mensajes en esta política nuestra, en todas las políticas, finalmente lo que hay ahí. Y en otro tema, Arturo Cano, pues está Lili Téllez, que la expulsan, que no la expulsan, se defiende, dice que lo que pasa es que son actos de autoritarismo, de ambición de poder, de quienes quieren convertir a México en Venezuela. Se defiende, acusa a Pedro Salmerón específicamente y a Díaz Polanco. A Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia. ¿Cómo ves ese tema, Arturo? Pues si la senadora Téllez tuviera algo de coherencia, ella solita se iría de esa bancada, ¿no? Porque no comparte con esa bancada muchas de las ideas, de las propuestas. Ella llegó a senadora, sobre todo por insistencia de Arturo Durazo, el actual secretario, Alfonso Durazo, de Seguridad Pública Federal. Ya lo estoy regresando a la sección de López Portillo, qué barbaridad. Que no es tan errado en algunos casos. No es solo un error gramatical. Sí, yo creo que la senadora Téllez no se siente a gusto en esa bancada, ¿no? Digo, pues hay que recordar nada más episodios como cuando aventó lo que llamó el trapo verde, ¿no? Ajá. Y algunos otros en los que ha expresado pues un desacuerdo de fondo con políticas, ideas, propuestas de la 4T, ¿no? Efectivamente, puede ser que la Comisión de Honor y Justicia no tenga vela en el entierro de lo que sucede en la bancada senatorial de Morena, ¿no? Pero de cualquier modo es algo que exhibe las confrontaciones, las disputas, los jaloneos internos. Ya leía por ahí a alguien de Morena que ya plantea abiertamente que la coalición que llevó a López Obrador a la presidencia de la República fue tan amplia que ahí hay personajes de la derecha, del centro derecha y también de la izquierda tradicional que fundó ese partido, y que la obligación de los provenientes de la izquierda es empujar, vigilar, estar siempre atentos para que las ideas originales, que las propuestas tradicionales de la izquierda no sean sustituidas por otras de los recién llegados o los aliados de ocasión, ¿no? Arturo Rodríguez. Una coincidencia absoluta con Arturo Cano, porque a final de cuentas me parece que justo en esto que hablábamos al principio de la laicidad y de los temas en los que hay una transversalidad de la posición religiosa, creo que una de las más notorias en esas agendas conservadoras pues es justamente Lili Téllez, que en efecto forma parte de esta alianza tan amplia donde cupieron priistas, panistas, perredistas y algunos de izquierdas más, ¿cómo pudiéramos decirlo? Pues más históricas, como el caso de Díaz Polanco y de algunos otros actores que pueden ser pues muy ortodoxos y ante una distancia tan amplia pues es imposible que tengan una coincidencia con las posturas asumidas por Lili Téllez. Por otra parte pues también pareciera que hay un tema de ese conflicto interno que existe en Morena desde hace meses muy evidente y que se está reflejando en diferentes ámbitos de manera muy señalada en el Senado. Claro, ¿no? Claro. Desde aquel episodio de Monreal Martí y todas las adhesiones que se dieron en torno a ese tema, pues se hizo evidente algo que venía ocurriendo desde el periodo de transición. Sí, porque bueno, además de esta exhortación, esta instrucción específica que da Héctor Díaz Polanco por votación de la Comisión de Honestidad y Justicia, que le da 3 días a Ricardo Monreal para que separe de la bancada de Morena a Lili Téllez. Lili, que no es miembro de Morena, ella fue candidata externa, pero no se está pidiendo que la quiten, que le retiren su militancia, sino solamente que no forme parte de la bancada. Y Ricardo Monreal dice no, y lamentamos que se dé esta instrucción.
y recurriremos a las instancias jurídicas y Lili Téllez tendrá su lugar siempre que ella lo desee en la bancada de Morena, abiertamente. Y al mismo tiempo Héctor Díaz Polanco emite otra resolución en la cual amonestan públicamente a Ricardo Monreal por el episodio del que hablas, Arturo Rodríguez, que es el de aquella disputa entre Martí Batres y Ricardo Monreal para la sucesión en la presidencia de la mesa directiva del Senado que tenía Martí Batres y que hoy es una resolución formal de la Comisión de Honestidad y Justicia, amonestación pública a Ricardo Monreal. ¿Cómo ves todo esto? ¿En qué momento está Morena, Arturo Cano, y qué tanto puede llevar esto a una agudización y acaso a una dispersión de fuerzas? ¿Qué puede pasar ahí? Hace unas semanas nos sorprendieron con un video en el que aparecen Berta Luján, Jacob Polensky y Héctor Díaz Polanco, precisamente, anunciando que firmaban un acuerdo para darle una salida al conflicto interno y llevar a cabo el Congreso y la renovación tan pospuesta de la dirección. Pues vamos a terminar el año sin una nueva dirección en Morena, con un Consejo Nacional que se maneja por un lado, un comité, o al menos la mayor parte del comité que solo obedece a Jacob Polensky, y un partido que no es partido, un movimiento, un aparato electoral, digamos, que no ha podido conformarse como partido, pues en una crisis que parece sin solución. Según llegué a saber, Jacob Polensky aceptó firmar ese acuerdo a instancias de Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno de la Ciudad de México intervino en el conflicto y hizo algunas propuestas para que llegaran a un arreglo, para buscar los mecanismos de verificación del padrón, en fin, para llegar al Congreso y renovar al fin la dirección. Días más tarde, Polensky da marcha atrás al acuerdo que había firmado. Según pude saber, eso se debió a que la señora Polensky se enteró que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, no había actuado por instrucciones del presidente López Obrador, sino que lo había hecho de motu propio. Entonces, al saber que no era una indicación, que no era, digamos, la línea, diríamos, a la antigüita del presidente, pues Polensky dio marcha atrás. Entonces, ahora, todo lo que está ocurriendo en Morena, pues es de pronóstico reservado, pero por lo que podemos ver hasta ahora, pues es una lucha en la que nadie va a ganar, y a pesar de eso es probable que en el 21 Morena vuelva a ganar las elecciones, ¿no? O sea, paradójicamente es un movimiento, un partido que es inmune a sus propias contradicciones, a sus propios errores, a su propio desastre interno, ¿no? Arturo Rodríguez, por favor. Creo que además de lo que resulta muy interesante por nuevo en el caso de Morena, con todas estas facciones y disputas que se están dando, me parece interesante ver cómo estas se expresan también en la administración pública. Justo por estos días del acuerdo que finalmente no fue, se dio un llamado del presidente López Obrador a los superdelegados y a la estructura que tiene que ver con la operación de los programas sociales a Palacio Nacional para hacerles un llamado de atención por una serie de escándalos que por lo pronto tiene ya abiertas la función pública, alrededor de 15 investigaciones importantes, varias de ellas contra superdelegados en los estados. Y me parece muy interesante porque a la hora de revisar cuáles son las denuncias que se han hecho contra los superdelegados, vienen del propio Morena y se inscriben en este pleito que hay, donde por otra parte pues aparece una figura un tanto gris, un tanto ausente, pero no por ello menos influyente, como lo es Gabriel García, a quien Jacob Polensky pues ha convertido en blanco de señalamientos por la intromisión gubernamental. Entonces hay un llamado de atención de López Obrador y luego una expresión de eso en la mañanera, debió ser el primer martes del mes, pues haciendo un exhorto a que quienes estén en la administración pública dejen de meterse, y ha
anunciar que van a proceder en los casos en los que se tenga que proceder en función pública. Yo no sé si en esto también Irmeréndira Sandoval lleve pues una posición facciosa como la están llevando otros actores que estamos mencionando. Al parecer varios de los superdelegados investigados son los más cercanos a Gabriel García. Exactamente. Por otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces es como un polvorín allí interno entre Morena y Administración Pública que me parece que en algún momento puede pues provocarles una crisis no definitiva, pero sí una complicación tanto al partido como a la administración. Bien, pues vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y volvemos en esta mesa de periodismo. Ya volvemos. Soy Nelly Canseco de Excelencia Personal y estás en La Octava. Esta es La Octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que los celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava 8.1 de televisión abierta y en YouTube La Octava TV. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Angélica Fuentes, bienvenida a los periodistas. Los equipos no siempre ganan ni pierden. A mí me gustaría que dejaran de esconderse en mis faldas o traigo pantalón, que aceptaran que si las Chivas no están bien, nada tengo yo que ver con ellos. Si usted tiene la forma de llegar a un acuerdo con los herederos de Jorge Vergara, ¿usted les ofrecería por las Chivas? ¿Compraría las Chivas? Porque no, todo es posible en la vida. Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta y México no es el único país en donde se juega fútbol. A mí me parece apasionante. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Hola, ¿qué tal? Soy Heriberto Pérez, soy coordinador musical de Universal, la estación de los clásicos, y estás viendo La Octava.
Ya estamos de regreso, gracias por estar en sintonía con La Octava. Seguimos en esta mesa de periodistas a la cual se ha agregado nuestra compañera periodista Yuli García, a quien pregunto de inmediato para ir entrando en calorcito. Yuli, bienvenida. Gracias, Julio, buenas tardes. Al contrario, Yuli, vamos a empezar a hablar, ¿les parece el tema de Genaro García Luna? Todo lo que está dando. Hoy se ha dado a conocer que hay un señalamiento por parte de las autoridades de una transferencia de 2,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa que luego la transfirió a una empresa relacionada con García Luna. En fin, muchos detalles y muchas cosas. ¿Qué te parece lo que está pasando en este tema de García Luna, Yuli García? Julio, si no hablara tan mal de nuestra propia política que tenemos como en este momento como país, pero también como región, para enfrentar problemas tan graves como el crimen organizado y el narcotráfico, sería un tema demasiado interesante para observar. Porque cuando decimos que una guerra contra el narcotráfico o una lucha contra el crimen organizado lastima tanto a un país, no solamente es por la guerra frontal de las balas, los daños colaterales, la gente inocente que fallece. Y no solamente es la guerra entre grupos criminales, es también este tipo de estrategia que no se puede entender tampoco un negocio como el narcotráfico si no hay estas alianzas con ciertas autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, probablemente, aunque sea en menor medida. Entonces me parece supremamente interesante y creo que lo decíamos la otra vez, hacia arriba pues solamente hay una sola persona a la cual observar, que es el presidente, porque él era secretario de Seguridad Pública. Y hacia abajo hay un montón de funcionarios y de elementos, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, que ya estaba recibiendo una notificación de que empieza también una investigación para él y para otras 4 personas, porque era también un elemento fundamental y muy aliado de Genaro García Luna. Así que se podrá conocer, ojalá, dependiendo de lo que siga sucediendo y de las decisiones que él siga tomando dentro de su defensa, se podrá seguir conociendo cómo es que son estos contubernios, estas relaciones, estos permisos que se crean entre una autoridad desde los más altos mandos y el crimen organizado. Es un negocio que necesita de la corrupción y que necesita de la vulnerabilidad también de las autoridades. No quiere decir que todas caigan en esto, pero muchas sí, porque no se puede entender de otra manera, y observarlo y ver hasta dónde podemos llegar, quitando los elementos de politización que por supuesto van a haber tanto en Estados Unidos como en México, será algo, creo que nos ayudará a encontrar una verdad que ayude a sanear o a encontrar otra estrategia mucho más útil y más efectiva. Gracias, Yuli. Arturo Rodríguez. Pues bueno, creo que en efecto la concepción que teníamos de que el aparato criminal, sea cual sea, no puede funcionar sin una red de complicidades que posibiliten su operación tanto política como económica. En el caso de García Luna, pues lo deja de manera, creo que ya muy clara, tratándose de pues el superpolicía del sexenio que inició esta fórmula de militarización y de avanzada en las operaciones securitarias. Me parece interesante verlo también desde la perspectiva en la que muchas organizaciones sociales, defensores de derechos humanos en el país y algunos colegas periodistas intelectuales habían estado señalando cómo el Estado mexicano estaba en realidad detrás de estas entidades que dan en llamar los cárteles. Y creo que cada vez esta hipótesis o este planteamiento cobra mayor sentido, ¿no? En verdad estábamos hablando de palurdos. Un breviario de sonido aquí. Siempre que hablamos de García Luna, sí, nos mandan un helicóptero ahí muy raro. Estamos hablando de, en realidad, una caterva ahí de palurdos y letrados con sombrero y corridos de banda sinaloense, controlando millones de dólares, o estamos hablando en verdad de gente formada en las estructuras de seguridad, políticos, con pues conocimientos profundos de
cómo se pueden realizar determinadas operaciones, financieros de alto perfil, y yo me inclino más por esa posibilidad que efectivamente y no es por un desprecio per se a la condición serrana o popular de los supuestos capos de la droga, sino a las habilidades que puedan o no tener para operaciones de esta naturaleza. O sea, suponer que pueden burlar aduanas, estructuras financieras hipervigiladas, y tener operaciones transnacionales como parte de un esquema surgido por ahí en un barrio de Nuevo Laredo o de la Sierra Sinaloense, creo que no es algo tan factible. Gracias, Arturo Cano. Lo que dices, tocayo, me despierta esta reflexión. Se ha vuelto ya casi un lugar común en estos días decir todos sabíamos las maldades de García Luna. Y en cierto sentido es cierto, pero el primero que sabía las maldades de García Luna era Estados Unidos. Claro. Era la DEA, eran las agencias con las que él colaboraba. Sí. O sea, hay algunas evidencias duras de esa colaboración, como los cables de Wikileaks, por ejemplo, uno donde se señala que con todas sus letras García Luna le ofrece a Chertoff, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, toda la información de inteligencia de México, ¿no? Y le ofrece información de alta calidad. Eso dice en uno de los cables de Wikileaks. Entonces, bueno, los primeros que sabían quién era, qué hacía, qué relaciones tenía, a quiénes favorecía, pues eran sus propios apoyadores de Estados Unidos en el marco de la iniciativa Mérida. Sí. Y si lo dejaron actuar, si hizo todo lo que señala que hizo, pues es porque así convenía a sus intereses. O sea, ¿cómo armaron rápido y furioso, por ejemplo, esta operación para introducir armas a México? ¿Quién la autorizó acá, pero quiénes la ordenaron desde allá? Digo, tan sabían las agencias estadounidenses de quién era García Luna, que pues él se fue a vivir allá porque es donde se sentía seguro, ¿no? Donde se sentía a toda. Yo creo que seguiremos viendo muchas más consecuencias de esta detención, sin duda. Unas de las primeras que comenzamos a ver es ya que comienzan a asomar la cabeza algunos defensores de García Luna, básicamente con dos elementos. Quizá ustedes puedan agregar más. Uno es la calidad de los testigos en el juicio de Chapo, es decir, les vamos a creer a criminales confesos lo que digan sobre un funcionario del gobierno mexicano. Y la otra es que hacia el final del sexenio de Calderón hubo una reducción del número de homicidios, y eso lo consideran como un logro, como una estrategia que caminaba en una dirección correcta. Otros, como a mí me han dicho muchas personas en Ciudad Juárez, lo asumen simplemente como que venció un cártel, ¿no? Ahí hubo una lucha encarnizada, y no es que hubiera triunfado la estrategia de Calderón para acabar con eso, sino que ganó uno de los dos grupos criminales que se peleaban la plaza. ¿Le hacemos caso a un testigo protegido o a fuentes delincuenciales, o realmente lo que vemos de García Luna estaba bien clarito sobre la mesa, Yuli García? Yo creo que en este momento tendríamos que confiar más en las investigaciones periodísticas. Me parecen mucho más confiables que las propias investigaciones de las autoridades, porque estoy de acuerdo con Arturo, bueno, con los dos Arturos. Creo que sí hay un elemento de politización importante. Por un lado es cuánto tiempo estuvo viviendo Genaro García Luna, aproximadamente 7, 8 años en Estados Unidos, donde estas órdenes de aprehensión no surgieron y no se giraron en contra de él. Él estuvo tranquilamente, incluso pidiendo la residencia, y seguramente se le estuvo investigando, pero no se le detuvo. Se detiene hasta ahora, y esta pregunta la hemos hecho muchas veces aquí en México: ¿por qué hasta ahora? Y ahora se tendría que preguntar en Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos decide ahora hacer esta detención? Por otra parte, es que es importante cada una de las cosas que se digan, pero también dependiendo de qué persona que la diga. Hay una declaración que se da a conocer desde ayer o estos últimos días de este delincuente apodado El Grande,
donde él narra exactamente cuál podría ser específicamente el vínculo o la participación de García Luna en esta colaboración que tuvo con el cártel de Sinaloa. Leerlo y creerlo inmediatamente podría ser hasta ingenuo, pero sí es impactante. Por eso es importante lo que vaya a suceder en el juicio de García Luna, porque si él decide compartir información y participar como testigo protegido, o si es investigado y llevado a juicio con una serie de testimonios y de elementos de prueba, lo que se va a conocer no es de un delincuente, lo que se va a conocer es de una de las autoridades más altas del gobierno mexicano durante 6 años, tal vez probablemente durante 12 años, y cada una de las cosas que él diga tendrá otra dimensión y otra vulnerabilidad. Ya no es el testimonio de un delincuente, como decía Arturo, de un sicario, sino es el testimonio, probablemente o no, de un presunto colaborador de la delincuencia que podría incriminar a otros personajes. Y esto sería todavía más profundo, me parece a mí. Ese escenario, ¿cómo lo ves, Arturo Rodríguez? Pues sería muy revelador, porque creo que por primera vez estaríamos frente a una figura de altísimo nivel en condiciones de hacer delaciones que podrían darnos muchas explicaciones sobre lo que ha ocurrido. Me quedé un poco con lo de los testigos protegidos cuestionados, porque me botó de inmediato a la memoria la forma en la que a través de testigos protegidos en México durante el sexenio de Calderón se acusó a actores políticos en diferentes momentos que a la postre, bueno, pues salieron libres o terminaron cayéndose los casos, ¿no? Es decir, se usaron en coyunturas específicas hubo un uso político de este asunto. Tendemos luego a no creer que en Estados Unidos puedan pasar esas cosas. Supondríamos que hay un sistema de justicia más eficiente, muy creo que a consecuencia de pues un adoctrinamiento que se da a través de la industria del entretenimiento, etcétera, pero creo que también pudiera haber algo relacionado con eso, ¿no? En cualquier caso, la detención es sin lugar a dudas un factor de muchos efectos políticos en México. Arturo Cano, y en los medios de comunicación durante ese tiempo del reinado de García Luna, pues muchos columnistas y periodistas beneficiados con la filtración de asuntos especiales, los adelantos y sobre todo las versiones que favorecían la visión de García Luna. No nos vayamos al extremo del montaje famoso en Televisa del caso Florence Cassés. En general era cotidiano el filtrar y suministrar información a ciertas columnas que aparecían diciendo las cosas como si hubieran estado de testigos o de partícipes en esos actos o en esas. Ahora muchas de esas plumas o algunas pues han empezado a salir también a una defensa cuidadosa, no abierta, pero una defensa de las posiciones de García Luna, diciendo que fue una policía modelo, policía científica, y el hecho de que se hubiera tenido esos buenos resultados de los que hablábamos. La pata de la que cojean esos colegas con esas versiones es que no explican, digamos, todas los retrocesos y todo el terror que significó esa estrategia de Calderón. O sea, podrán quizá exculpar al funcionario o tal vez exculparse a sí mismos en ese camino, decir, pues nada, ninguno de esos vio nada de esto, ¿no? Pero yo creo que ahí habría que analizar al personaje de García Luna y cuánto le invertía a sus relaciones públicas, porque recuerdo que en una de las primeras sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, fue famosa la frase de Alejandro Martí de si no pueden renuncien, ¿no? Y en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que presidió Calderón, ahí había otro Martí, aparte de otros importantes representantes de la sociedad civil que elogiaban la estrategia de García Luna y que pedían al siguiente gobierno que no se perdiera el camino.
Alejandro Martí dijo en esa última sesión, México camina en el sentido correcto, en el sentido positivo. Era también un elogio a García Luna, ¿no? Entonces, no eran los colegas periodistas los únicos convencidos de las maravillas de García Luna, al parecer, sino también estos organismos que presiden figuras que fueron víctimas de delitos y que luego hicieron bandera o causa la lucha contra la delincuencia, pues también terminaron elogiando mucho al superpolicía. Sí. Yuli García, estamos ya en la parte final del programa y me parece que podríamos hacer una evaluación del año en términos políticos, sobre todo con la figura dominante de López Obrador. ¿Cómo cierra López Obrador? ¿Cuáles son sus puntos, sus claroscuros? Siento que desde el punto de vista del presidente, para él es un cierre de año que él mismo lo ve como benéfico, exitoso. Creo que su popularidad, a pesar de las cosas que han sucedido y que tal vez a otros gobiernos hubieran tenido costos mucho mayores y a este no, venía escuchándolos y había una expresión muy interesante que decían ustedes de la inmunidad que tiene el partido en el poder, lo decía Arturo Cano, esta inmunidad que tiene el partido en el poder para que los errores no penetren tanto, al menos este primer año. Así que desde el punto de vista del presidente, me parece que él lo está viendo como un año benéfico. Creo que su claroscuro más fuerte en este momento sigue siendo la seguridad y me parece que sigue apostándole a resolver todo desde el punto, incluso la seguridad desde el punto de vista simbólico. La exhibición de los gobernadores es una forma de simbólicamente decir: yo no soy el único responsable, aquí hay un gobernador por cada estado que necesita participar conmigo, y es una manera de presionar también a los gobernadores, pero es un simbolismo de decir, hay temas que son de todos y que corresponden a todos resolver, porque el gobierno federal no es el único que va a pagar este costo, y puede tener razón hasta cierto punto, pero es una manera también muy inteligente y muy política de decir: los presiono porque tenemos que trabajar todos, y todos reaccionan inmediatamente al siguiente día. Así que creo que esta parte de la narrativa simbólica de Andrés Manuel López Obrador, que la conocíamos, pero que creo que ahora es mucho más fuerte porque es el presidente de un país y no es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, es como lo más rescatable, y esto ha tenido puntos favorables y desfavorables. Algunos desfavorables, los más importantes en la economía, y que empiezan de verdad a cuestionarse en el tema de seguridad. Si no se toma en serio las cifras de la transparencia que queremos o que necesitamos no es de quienes asisten a las reuniones, porque esto no necesariamente está relacionado con la eficiencia de la seguridad en los estados. La transparencia que se requiere es cuántas muertes acepta el gobierno que hay y en cuánto se disminuye, y a partir o a través de cuál estrategia. Arturo Rodríguez, por favor. Sí, justo ahora que se cumplió el primer año de gobierno, tratar de hacer un resumen periodístico de los hechos parecía una tarea titánica, porque los temas se han ido sucediendo uno tras otro, a veces en un mismo día cambia la agenda y todo tiene consecuencias naturalmente, o la mayor parte de los asuntos que llegan a la agenda pública. Me parece que ha sido un año intensísimo en muchos ámbitos, pero creo que uno de estos tiene que ver con pues una suerte de hecatombe política de sacudida a los grupos de poder y grupos políticos tradicionales. O sea, tenemos este año a la primera extitular de una Secretaría de Estado, creo que como en 4 décadas, que va a prisión, así sea preventiva, creo que le acaban de ratificar. Tenemos el caso del abogado y financiero de las élites, Juan Collado, que está preso. Tenemos el caso del general guachicolero, Sócrates Alfredo Herrera Penagos, que era el encargado de seguridad de Pemex en el peñanietismo y que ahora está en prisión. Creo que es inminente en el 2020 diferentes detenciones, entre otras pensaría yo en la de Emilio Lozoya, sigue la de García Luna, y creo que con la de García Luna vendrán otras. Sí. Entonces, creo que es un momento en el que los grupos
tradicionales de poder en este país están siendo sacudidos y eso me parece de una relevancia no solo atribuible al gobierno de López Obrador, porque pues, el caso de Estados Unidos pues no pareciera estar relacionado, pero sí que explicaría también mucho de esta inmunidad, por ejemplo, que hay para la administración y de una sensación quizás de cierta justicia, así sea simbólica, de los agravios que como sociedad se han venido resintiendo o acumulando a través de las décadas. Arturo Cano, te toca cerrar con 2 minutitos nada más, pero te pedimos. Me colgué, perdón. No, yo creo que Andrés Manuel, por supuesto, cierra con un gran respaldo popular el año, y eso no está reñido con sus retrocesos, sus fallas, los obstáculos que ha tenido su gobierno, que van a seguir dando alimento a su oposición. Tenemos por un lado 0 crecimiento y por otro lado un incremento al salario mínimo de 20% que se suma al de 16% el año pasado, y que nos en la zona fronteriza que le da pues que le da mate a la idea o al mito neoliberal de que si se aumentaban los salarios mínimos inmediatamente íbamos a entrar en una escalada inflacionaria y volveríamos a los tiempos de Echeverría y bla bla bla. Eso no ha ocurrido. Tenemos esta paradoja de un presidente con una alta popularidad que sin embargo lleva a una consulta sobre uno de sus proyectos principales, el llamado Tren Maya, pues que solamente llega a un porcentaje muy pequeño de la población, participa menos del 3%. Yo creo que la consulta realizada así no solo convierte al gobierno de López Obrador en un blanco de crítica, sino también demerita o le quita peso a instrumentos de la democracia participativa que deberían ser más cuidados, ¿no? Finalmente, López Obrador cierra con problemas en la seguridad que él mismo ha reconocido, pero ahora comienza, como decía Julia, a repartir culpas a los gobernadores, esos gobernadores que, por cierto, se sentían todavía que podían con este gobierno seguir como los señores feudales, que 12 años de panismo les regalaron, ¿no? Esas figuras todopoderosas en sus estados, y ahora como que no se encuentran todavía los gobernadores, entonces pues no quieren ir a las reuniones ni siquiera en las mañanas temprano, ¿no? En fin, así cerramos, muy entretenidos. Pues así cerramos esta mesa de periodistas. Les agradezco mucho. Yuli García, gracias. Gracias, Julio. Arturo Rodríguez, gracias. Muchísimas gracias, Julio. Arturo Cano, muchas gracias. Gracias, Julio, gracias. Y bueno, pues asuntos hay muchos y seguiremos analizándolos, comentándolos en este diciembre cargadito de información, de cosas y detalles interesantes. Por esta ocasión, muchas gracias. Nos vemos en la noche de 10 a 11 en La Octava Luna y mañana en otro de estos programas.